Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, San Juan 6, 44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, vamos a estar estudiando este día el llamamiento eficaz, también conocido, hermanos, como la gracia irresistible. Hermanos, el ser humano, por su estado de muerte espiritual, por esa condición en la que el hombre se encuentra, hermanos, sin Dios, hermanos, no puede buscar lo divino, no puede buscar a Dios por sí mismo porque está muerto. Eso es lo que nos habla, hermanos, la doctrina de la depravación total, que el hombre, hermano, está incapacitado de poder buscar, hermanos, lo espiritual, lo divino. Él está ciego para todo lo divino, y no está ciego, está muerto, dice Efesios. Entonces, hermano, es un muerto espiritual, pero está vivo para el mundo, o sea, está vivo para lo físico, para lo carnal, para lo material, está vivo. Por eso es que hay gente, hermanos, que a veces cuando uno dice, mire, el hombre sin Dios está muerto, dice. Yo no entiendo eso, dice, de los hermanos que dicen que uno está muerto. ¿Sí? Yo ando haciendo de todo, yo me muevo, hago aquí, hago allá, hago de todo. Yo no siento que esté muerto, dicen ellos. Porque, hermano, el ser humano no entiende que esa muerte es muerte espiritual. El hombre no está vivo para lo espiritual, sino que solamente está vivo para sus deseos de la carne y del pecado. Eso sí, eso para él está bien vivo, bien coleando, como dicen por ahí. Pero para las cosas de Dios, para las cosas espirituales, está muerto. Por eso es que usted le puede hablar, hermano, a una persona inconversa y usted le explica, y a veces, hermano, hasta se rebusca. Voy a buscar los mejores textos, dice, para hablarle a esta persona, y usted le habla, y él no dice, no, es que yo no lo creo. ¿Pero por qué no lo cree? Porque él está muerto. Está muerto. Y un muerto, hermano, un muerto no hace nada, hermano. Hay gente que le tiene miedo a los muertos, hermano. Pero los muertos no pueden hacer nada. Hablando espiritualmente, esta persona que está muerta en sus delitos y pecados, no puede buscar de Dios, las cosas de Dios no las entiende. Por eso, hermanos, es que la palabra del Señor, en la primera carta a los Corintios, si usted me acompaña ahí, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2, y el versículo 14, mire cómo dice Primera de Corintios 2:14. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, da, hermanos, una referencia de cómo es la condición del hombre sin Dios. Dice el apóstol Pablo ahí, Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural, dice, o sea, el hombre carnal, el hombre sin Dios, el hombre natural no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios. Él no las percibe. Porque para él, dice, son locura. Mire, hermano. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre, hermanos, en su estado natural, en su estado, hermano, de muerte, él no puede percibir las cosas del Espíritu. Para él son locura, dice. No puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Mira, hermano, qué interesante. Entonces, hermano, para que el hombre pueda percibir las cosas de Dios, fíjese que aquí le voy a explicar esto, hermano. Si el hombre está muerto y no puede entender las cosas de Dios, porque él está muerto, está nublado, ¿cómo es posible que uno le llegue a hablar la palabra a alguien si está muerto? No puede oír, no puede ver. Eso es lo que vamos a entender ahorita, porque si uno viene y piensa, bueno, si la naturaleza del hombre caído, si el hombre natural está muerto, ¿cómo es que puede oír cuando yo le estoy predicando? Oiga eso, hermano, que esto es interesante. Yo me quedé, bueno, hay que entender esto, digo yo. Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no puede buscar de Dios por sí mismo, no entiende las cosas de Dios, entonces, ¿cómo sucede que hay conversiones, que el hombre se arrepiente si está muerto? Aquí es donde vamos a ver esta parte bien interesante. Entonces, hermanos, para que el hombre pueda percibir las cosas de Dios, para que el ser humano pueda entender lo espiritual, por sí mismo es imposible. No se puede, es imposible. No puede buscar a Cristo para salvarse, no se puede. Por eso es que Dios tiene que intervenir ahí. Es Dios el que tiene que intervenir por medio de su gracia irresistible o llamamiento eficaz. Hermano, la porción que leímos en el comienzo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 44, la que leímos, dice, mire cómo dice el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí. Oiga, ahí lo que el Señor está diciendo, que aunque Él andaba predicando, hermanos, en todas partes, andaba predicando, hermano, en todo Israel, el Señor dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. O sea, ahí lo que podemos ver, que es Dios el que interviene, porque aunque Jesús andaba predicando, Él dice, nadie puede venir a mí, nadie. Aunque yo ando hablando la palabra, nadie puede venir a mí. Es mi Padre el que tiene que intervenir en esa persona, hermano, vivificarla, abrirle los ojos y traerlo para que pueda oír la palabra. Entonces, hermano, para que un muerto pueda oír la voz de Dios o pueda oír la palabra de Dios, Dios tiene que llegar primero para que él pueda entender la palabra de Dios, si no, no la entiende. ¿Por qué le digo eso? Miremoslo, porque aquí está la palabra. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no le va a traer y yo le voy a resucitar en el día postrero. Pero entonces, viendo esa parte, hermanos, que el hombre no puede por sí mismo,
no puede buscar a Cristo para que lo salve. Por eso es que Dios tiene que intervenir por medio de la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Ahí, hermanos, es donde Dios, hermano, llega y ablanda la conciencia. Oiga esta parte. Suponiendo que Dios quiere salvar a alguien, hermano, el domingo que viene, un ejemplo. Uno predica la palabra, hermano, pero esa es solamente una parte. Lo que nosotros hacemos es solo anunciar la palabra de Dios. Pero la salvación depende de Dios. No depende de uno, depende de Dios. Depende del plan de Dios con cada persona. Si Dios quiere tocar a alguien y está, hermano, en el plan de Dios, Dios viene y toca la conciencia de la persona. Alguien la invita y dice, Dios le toca la conciencia, anda. Él no es nacido de nuevo. Él no es cristiano. Él está muerto, pero Dios ahí interviene y toca su conciencia y lo trae. Lo trae y se sienta. Dios está interviniendo en esa persona para que esa persona pueda oír la palabra. Pero él no la va a oír como la oye otro, la va a oír con un corazón abierto porque Dios está tratando con esa persona. Fíjese, Dios, hermano, ablanda la conciencia del hombre y lo mueve a la contrición y al arrepentimiento. Dios hace eso. ¿Qué es la contrición? Esa palabra, hermano, que muchas veces le hemos oído, se refiere a un dolor interno por haber ofendido a Dios. Dios pone en la conciencia, hermano, ese dolor por haber pecado contra Dios, y la persona ahí está sintiendo ese toque de Dios. Entonces, a ese llamamiento de Dios, es de tal naturaleza, hermano, ese llamamiento, que el hombre es tocado de tal manera, hermanos, que esa experiencia lo va, hermanos, lo que va a hacer es a llevarlo a la rendición sincera con Dios. Veamos, hermanos, ahí, veamos un ejemplo de lo que le estoy diciendo, de la intervención de Dios para la salvación de una persona. Hechos capítulo 16, versículo 14. Mire este ejemplo ahí, hermano. Hechos 16, versículo 14. Mire cómo dice ahí. Hechos capítulo 16, versículo 14. Mire qué bonito ahí, hermano. Dice la palabra de Dios: entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ya vamos a explicar esa parte, estaba oyendo, eso es lo que ella hacía. Esa mujer dice que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor, cuando ella estaba ahí, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Pablo ahí estaba predicando. Entonces vemos ahí, hermanos, claramente la intervención soberana de Dios en la conversión de Lidia. Veamos paso a paso, hermano, esto que hemos leído. Dice que Lidia adoraba a Dios, dice. Cualquiera diría, bueno, y entonces, ¿cómo es que esta mujer estaba adorando a Dios?
hay muchas personas que cantan, alaban y adoran a Dios sin ser cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es cierto, hermano. Yo he llegado a algunos lugares donde están oyendo himnos y aquí son cristianos. No, a ella le gustan las alabanzas, dicen. Le gusta cantar, le gustan los coritos, le gusta todo y cualquiera pensaría que son cristianos. Hasta las prédicas le gustan, pero no se arrepiente, dice alguien por ahí. Pero mire, hermano, resulta que esta mujer, dice ahí, que adoraba a Dios. Es decir, hermanos, que esta mujer era alguien que simpatizaba con el judaísmo, con los judíos, con el Dios de los judíos. A mí me gusta. Hay personas, hermanos, que dicen, mire, le digo a mí que me gusta de la palabra de Dios, los proverbios y los salmos. Es que son buena terapia para uno. Y le gustan. Pero esta mujer era simpatizante del judaísmo, del Dios de los judíos, quizás hasta se podía los cantos, pero aún no conocía el Evangelio de Cristo. Esa es la cosa. Que ella, hermanos, no conocía el Evangelio de Cristo, que es el que Pablo predicaba. O sea, esa mujer no tenía la salvación. Pero ahí estaba, qué bueno, hermano. Qué bueno que ahí estaba. Porque dice la Biblia que estaba oyendo. Mire qué bonito, hermano, es oír. Cuando alguien está oyendo, hermano, hay esperanza para esa persona. Porque la Biblia dice, hermano, aquí en esta parte, que estaba oyendo. O sea, su disposición a escuchar, hermano, ahí es clave. Porque la palabra de Dios, hermano, es específica. Y dice que esta mujer estaba oyendo. O sea, ella estaba prestando atención. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Entonces vemos ahí, hermano, dos cosas importantes en esta mujer. Número uno, estaba cantando, estaba adorando a Dios. Quizás porque, como le digo, era una mujer simpatizante del judaísmo, pero era bueno. Otra cosa clave era de que ella, hermano, estaba oyendo. Porque alguien puede venir, hermano, y no oír. Estar ahí sentado y si le preguntan después, no, ni entendía el mensaje. ¿Pero por qué? Porque no hay interés en la palabra de Dios. Esta mujer estaba oyendo dos cosas importantes en ella. Pero no basta con escuchar con los oídos físicos. Eso era bueno, como le digo. Es necesario que el corazón y los oídos sean abiertos. Veamos lo que sigue. Dice, y el Señor abrió su corazón, dice. Ahí, hermanos, es donde vemos la intervención de Dios en la salvación de esta mujer. Puede ser que Pablo, hermano, estuviera con todo, estuviera predicando, pero si Dios no interviene, hermano, en esta mujer, que igual que todos, estaba muerta en sus delitos y pecados. Fue Dios el que tuvo que intervenir. Dice que abrió su corazón. Tocó el corazón, lo sensibilizó el corazón. Luego dice, ¿para qué? Oiga, abrió su corazón para que estuviese atenta. Mire qué bonito, hermano. Para que estuviera atenta, dice ahí. O sea, hermano, ahí fue Dios el que la tocó. Ella puso su parte en estar oyendo, pero viene Dios
y le abre el corazón para que empiece a entender lo que se estaba predicando. Entonces, hermano, Dios no solo abre el corazón de esta mujer, sino que también le dirige la atención a lo que realmente era importante, el mensaje de salvación que Pablo estaba predicando. Mire qué bonito, ¿no? Entonces, hermano, el mensaje que predicaba Pablo, ese era el mensaje que le iba a dar salvación a esa mujer. Porque mire cómo es Dios, hermano, cómo usa las cosas. Dios, por eso Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, dice. ¿Vea? Romanos 1:16. ¿Vea? Que el evangelio es poder de Dios. O sea que Dios lo que hace, hermano, Dios hace su parte, lleva a la gente y la sienta, y aquí está, estate atento. Y Dios le abre el corazón y oí lo que Él está diciendo, porque lo que Él habla es la palabra que te va a dar vida. Entonces, hermano, este pasaje resalta la gracia de Dios en la salvación. Siempre lo hemos dicho, hermano, la salvación depende de Dios. No es de nosotros, no es porque yo quise, no es que yo traté, es que yo me propuse, es que yo dije, no, yo sé que yo voy a ser un buen cristiano. No, es Dios el que hace todo. En la salvación, hermanos, no hay intervención humana, es Dios quien toca, es Dios quien lleva, porque así como Jesús dijo, nadie puede venir a mí, nadie, es mi Padre, la voluntad de mi Padre es la que lo va a traer a mí. Mire cómo trabaja, hermano, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí están los tres, hermano. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo convence de pecado. Entonces, como le digo, este pasaje resalta la gracia de Dios en la salvación. Es la gracia de Dios. Es Dios moviéndose. Es Dios, hermano, llegando, tocando, salvando. La conversión de una persona es una obra divina. Yo quisiera que vos te convirtieras, dice la persona. O la esposa le dice al esposo, ¿y vos por qué no te convertís? Si es que él no puede. El problema es que uno no puede convertirse, hermano. No puede. Porque no es por voluntad humana. Es voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo único que nosotros podemos hacer? Es pedir misericordia. De ahí no podemos hacer nada. No podemos. Vemos ahí, como le digo, que la salvación es por la gracia de Dios. El llamado que Dios le hace a la salvación a una persona es, hermano, el resultado de la gracia de Dios. Pero como estamos hablando de el llamamiento eficaz, ¿vea? O de la gracia irresistible, porque hay personas, alguien dice, pero es que si la gracia fuera irresistible o el llamamiento fuera eficaz, todos los que oyen se salvaran. Pero como les digo que la salvación no es de todos. Esa es una cosa un poco complicada, hermanos, siendo sinceros,
Yo siempre trato la manera de explicarle lo mejor que puedo esto. Porque la salvación no es de todos. Por eso es de que el llamamiento eficaz, oiga esto, el llamamiento eficaz, voy a usar esta palabra que es sencilla para que la entendamos, el llamamiento eficaz funciona solo con los escogidos de Dios. Es que ese es el punto. El llamamiento eficaz es eficaz porque se otorga a los llamados por Dios, a los escogidos. Vamos a ver ese punto. Entonces, hermano, aunque la evangelización, hermano, es nuestra responsabilidad, como le digo, la conversión es una obra divina. Nosotros solo hacemos nuestra parte. Solo hacemos, hermano, lo que humanamente nosotros podemos hacer. Cuando usted vea predicando a una persona, a veces nosotros, hermano, cometemos un error, todos. Decimos, ese mensaje es poderoso, se van a convertir personas, porque nosotros valoramos el mensaje del Evangelio por la elocuencia del que predica. ¿Y qué es cierto? Decimos, no, hombre, qué poderoso. Pero la salvación no está en lo poderoso ni en la elocuencia del que predica. Está en el llamamiento eficaz de Dios y el Espíritu Santo que le toca a esa persona. Porque yo he oído mensajes muy tranquilos y han habido muchas conversiones. Y hay mensajes muy elocuentes que hay personas que pasan por emoción. Ese es otro lío, hermano. Porque pueden haber 15 conversiones, pero la mayoría pueden haber pasado por emoción. Pero eso ya nosotros ahí ya no tenemos nada que ver nosotros. Sino que ahí ya es otra cosa, hermano. Pero mire esta parte. Lidia no creyó solo porque Pablo hablaba bien, sino porque Dios tocó su corazón para que respondiera al mensaje. Fíjese bien, leamos esta porción en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 29, mire cómo dice ahí. Filipenses 1, 29. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Dice Pablo también aquí en esta carta. Porque a vosotros os es concedido, o sea, es Dios el que le concede, nos concede, voy a decirlo así, nos concede a causa de Cristo, no solo que creáis, mire esto, es Dios el que nos concedió a causa, mire, a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero aquí, como vemos en esta porción, vemos que el hecho de creer en Cristo es una concesión. Fue Dios el que nos concedió esa bendición, hermano. Es el privilegio. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos, hermano, de que si estamos aquí es por la gracia de Dios. Es por la gracia del Señor. Él nos dio esa bendición. Nos concedió esa fe para creer en el Hijo de Dios. Qué bonito, hermano.
Siempre lleno Filipenses en el capítulo 2, el versículo 13. Mire cómo dice ahí también el apóstol Pablo en Filipenses 2:13. Dice ahí: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí la palabra del Señor nos está diciendo que es el Señor el que produce en nosotros el querer. Dios, hermano, puso ese querer en nosotros de buscar a Dios. Según su buena voluntad. Y muchas cosas de las que hacemos, hermanos, son producidas por la misericordia de Dios. Mire qué bonito. El otorgamiento de la gracia irresistible de Dios responde a su decreto de elección. Esto es lo que yo le mencioné. Si Dios nos ha otorgado, hermano, ese regalo, esa gracia de creer en Cristo, se debe a que Él ya tenía decretado o depende de su decreto de elección. O sea, hermano, de que Dios ya tenía decretado, aquí es donde entra, hermanos, el tema de la predestinación. Lo que dice allá el apóstol Pablo, que a los que antes conoció, los predestinó. Ya en la mente de Dios, ya estábamos todos nosotros. Entonces el llamamiento eficaz responde a ese decreto de elección. Solamente a los que ya estaban predestinados reciben el llamamiento eficaz. Y oiga bien, este es serio, hermano. Como es un llamamiento eficaz, o sea, no falla. A los que son llamados, esos son hijos de Dios. Porque yo fui llamado, dice alguien. Eso solo Dios lo sabe. ¿Por qué digo solo Dios lo sabe? Porque hay personas que dicen, no, si yo acepté, pero no son nacidos de nuevo. No viven para Dios. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. El único que dice la Biblia es, conoce el Señor a los que son suyos. Hermano, Dios conoce los que son suyos. Así que no hay que andarse preocupando, hermano. Si el Señor ya lo conoce a usted, eso es importante, hermano. Entonces, Dios otorga su gracia irresistible a sus elegidos. Leamos Hechos 13:48. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 48. Dice ahí la palabra de Dios de la manera siguiente. Hechos 13:48. Los gentiles, dice, o sea, los que no eran judíos, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron. Ahí, mire qué clarito está la Biblia ahí, la palabra. Y creyeron todos
los que estaban ordenados para vida eterna. Pero mire ahí clarito el pasaje. Dice ahí que creyeron todos los que oían. No, ahí había mucha gente, muchos gentiles. Pero ahí dice que creyeron todos los que estaban ordenados, lo que ya había un decreto sobre ellos de salvación. Esos, los que ya estaban ordenados para vida eterna, esos creyeron. Entonces, creo que más claro no se puede. Pero mire, el Señor Jesús también habló acerca de sus ovejas. De que Él tiene ovejas. ¿Cuántos sabían eso? Dios, Jesús tiene sus ovejas. Dice San Juan 10:16. San Juan, capítulo 10, verso 16. Dice ahí: yo soy, perdón, el 14 leamos primero. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mire qué bonito. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ya el Señor pone su vida por sus ovejas. Ovejas hay muchas, hermanos. Pero Dios, Jesús, tiene sus ovejas. Dice el verso 16. Porque aquí en la primera parte está hablando a las ovejas de Israel. Y ahora en el 16 nos incluye a nosotros y dice: pero también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, del redil de las ovejas del pueblo judío. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mire qué bonito, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Mire qué bonito. O sea, hermano, de que ahí el mismo Señor está diciendo: mire, aquí ya no va a haber cuentos de que aquellos son judíos y valen más. No, aquí todos, judíos y gentiles, somos ovejas del Señor. Habrá, dice, un solo redil de ovejas. Pero el Señor tiene sus ovejas. Tiene sus ovejas. Entonces, dice que oirán su voz. Esa voz que oyen las ovejas es la voz del pastor, que los llama y son obedientes, porque son ovejas. Entonces, hermano, es fundamental recordar que aunque compartimos el evangelio de la salvación, hermano, el nuevo nacimiento es Dios el que lo otorga. La salvación depende de Dios. Así como Él abrió el corazón de Lidia, también puede tocar a aquellos por quienes oramos. Porque nosotros no podemos andar diciendo: yo creo que ese no es escogido. ¿Y nosotros qué vamos a saber, hermano? Si nosotros no conocemos el corazón de la gente ni de Dios. Es Dios el que conoce el corazón. Y Él conoce a los que Él quiere salvar. Nuestra responsabilidad es hablar la palabra.
no juzgar a nadie, sino que hablarle, motivarlo, que siga adelante. Pero es que yo ya le hablé a ese. Sí, pero quizás no era el momento de Dios. Tú síguele hablando, porque la salvación viene en el momento de Dios. No es cuando nosotros decimos, no, es que si no se convierte mañana, ya no por gusto. No, hermano. La salvación está en la voluntad de Dios. En el día en que Dios tiene predestinado salvar a alguien, ese día lo salva, hermano. Ese día lo salva. Y como le digo, nuestra responsabilidad es orar por la salvación de las personas, para que Dios tenga misericordia y lo toque. Esa es nuestra responsabilidad. Así que, hermanos, qué bueno es Dios, porque Dios, hermanos, es bueno y bondadoso. Cerremos los ojitos, cierre sus ojos y oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este privilegio, por esta bendición de poder estar en este lugar. Padre, gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, poder escucharla, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y a poner de nuestra parte, Señor, predicando la palabra, llevando el mensaje a las personas necesitadas, Señor. Por favor, te lo pedimos. Toca la vida, Señor, y danos un corazón sensible, danos un corazón agradable a ti, Señor. Por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Padre, gracias por este día, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Gracias por tu palabra. En tus manos ponemos nuestra vida, Señor.